La música no fue la excepción en relegar a las mujeres. En la mayoría de los festivales de música, el cartel está lleno de grupos integrados por hombres. Ante esta observación y preocupación, Elis Paprika, cantante y compositora, buscó la manera de impulsar y darle visibilidad al talento femenino que existe en la ciudad y en el país, y creó el colectivo Now Girls Rule. Y en la mayoría de los festivales, el 95% sigue siendo de actos de hombres, o de plano hay unos que no hay ni una sola. Entonces dije, es que eso está muy mal. O sea, ¿cómo van a tener ese alcance que puede tener un festival para proyectar un proyecto, una banda? ¿Cómo vamos a tener ese alcance si no les dan la oportunidad? Por lo que Elis creó las noches Now Girls Rule, en donde las bandas que se presentan están integradas por mujeres. Sin embargo, sabía que esto era solo un pequeño granito para lograr un gran cambio. Empezamos a hacer eso y sí me di cuenta que cada vez que hacíamos las noches Now Girls Rule empezaba a ir más gente como a ver qué era lo que estaba pasando. Y después dije, no, es que esto solo va a cambiar momentáneamente. Esto tiene que cambiar desde la educación. Entonces, de ahí fue cuando dije, pues vamos a hacer campamentos. Vamos a hacer campamentos para niñas. En los campamentos las niñas tienen talleres enfocados en música, canto, composición, guitarra, batería, fotografía y cómo hacer un fanzine. Con este colectivo busca crear una red de mujeres creando cosas y música, impulsar a que las niñas se inspiren y continúen con su sueño de hacer música, lograr un cambio en la industria musical porque las mujeres, dice, tienen que trabajar el triple para lograr lo que los hombres tienen. Siento que todavía nos hace falta muchísimas cosas por seguir haciendo, pero me da gusto que en los 5 años que llevan, muchas mujeres también dentro de la industria de la música. Estaba muy chistoso porque al principio dijimos, oye, esto está súper injusto, o el acoso que hay dentro de todo este rollo, bla, bla, bla. Y había morras que lo habían normalizado. Y era como, pues sí pasa, pero X. Y yo, no, güey, es que eso está mal. Menciona que espera que en un futuro el proyecto se convierta en una oportunidad con un mismo propósito. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.